Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Bueno, y estamos en línea con la figura comercial más emblemática del mercado de capitales, es el gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio, sí, también secretario general de la Federación de Bolsas Iberoamericanas. Ya todo el mundo lo conoce, presentarlos como querer presentar el currículum de la Brujita Verón. Lo vamos a saludar, Claudio Suchovic, que acá te saluda Alejandro Miño y Sebastián Bordato. ¿Cómo estás? Buen día. Qué placer saludar a ambos y gracias por esa presentación. Gracias a vos por estar acá. Estamos desde Oberá, desde la segunda ciudad más grande de Misiones, que ya de por sí es chica, así que agradecemos, sabemos que tenés el tiempo muy acotado y es un placer, Claudio, así que te vamos a ir un poco a los bifes, te voy a sacar un poco de la coyuntura, ¿sí? De lo que viene pasando, de lo que todos te piden, que es saber cuánto va a estar el dólar, y si lo supiéramos, siempre decimos lo mismo, los que estamos en esto, tendríamos la bola de cristal y no estaríamos trabajando acá. Pero digo, vamos a hablar a los más jóvenes, Claudio, porque vos sos la figura más referente de lo que es el mercado, ¿sí? Y nos preguntan mucho dónde pueden estudiar alguna carrera, algún curso, algo que la Bolsa de Comercio o alguna entidad asociada pueda poder incursionar en lo que es los mercados. ¿Qué tiene la bolsa para ofrecer en cuanto a esto? A ver, hoy mucho más fácil de donde están porque casi todo o hay aplicaciones virtuales para hacerlo. Institucionalmente hoy tenemos los cursos de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, son gratuitos, que es a nivel general, son muy institucionales, casi explicándote el ABC de cómo funciona un mercado de capitales. ¿Por qué te aclaro que son muy institucionales? Porque finalmente cuidan mucho la forma, hay bastante contenido, pero no es que ahí vas a salir al otro día con un curso práctico. La verdad es que la práctica te la da la calle. La práctica es agarrar un monto muy chico que no te duela lo que pagarías por una entrada para ir a ver un espectáculo y empezar a probar. No hay nada como la experiencia. En la teoría somos todos buenísimos. Y como decías vos, si yo fuese tan bueno en serio, no sé si estaría a esta hora acá y siguiendo batallando en los mercados. Por eso todos los cursos son bastante parecidos, porque la teoría es bastante parecida, cómo evaluar un bono, cómo evaluar una acción, cómo evaluar, si querés, cualquier proyecto de inversión, si vas a invertir en alguien que recién está saliendo, en un startup, si vas a invertir en una cripto. La verdad que la teoría no es complicada, es bastante fácil y tiene bastante sentido común. Pero después está el temperamento de cada uno, y eso no es manejable. No es lo mismo el mercado para una persona que sufre de vértigo, que no banca el riesgo, que hay muchísimo, y uno no se da cuenta hasta que se enfrenta, ¿no? La toma de decisiones, la avaricia es muy necesaria a veces para asumir ciertos riesgos, el miedo es muy necesario para controlar ciertos riesgos, el exceso de ambos es terriblemente malo, y hasta que uno no se pone a prueba es muy difícil que lo sepa. Por lo tanto, la verdad es que hay un montón de cursos, pero nada como hacer la experiencia en carne propia.
Totalmente. Me ha tocado hacer alguno de esos cursos. Me acordaba, Claudio, yo cuando era muy, muy chico, veía, bueno, vos estabas en Avenida AMRO, yo era el liquidador, cadete, digamos, en los fondos, y los veía a ustedes, a Daniel Petit, me acuerdo, a Calabria, que venían de lo que era el recinto del piso de operar con las minutas, y bueno, las tiraban ahí en back office para cargarlas y demás. Ahora el mercado cambió, ahora es todo digital, y en general cuando algo es digital, lo vimos con las cripto, se universaliza, se federaliza. ¿Sentís que en lo que es más regulado, que sería nuestro mercado, esto funcionó o no está funcionando tanto, y por qué? ¿Por qué, si es que no pasa de la manera que quizás vos hubieras soñado en la Argentina? Yo creo que, lo primero que necesitas es un contexto macro. Vos pensás que hay 2 millones de personas en Argentina que tienen alguna criptomoneda y solo 418.000 personas que tienen algún bono o alguna acción. Eso no es aversión al riesgo, porque finalmente el que compra una cripto asume esa aversión al riesgo. Y no es algo por moderno, antiguo, lo que fuera, porque nosotros tenemos más de 167 años de historia y una cripto nació en el 2009, recién en el 2009, es más joven que ustedes. Entonces, en ese contexto me parece que hay una situación macro. El problema de la Argentina no es educativo. Al argentino en finanzas está terriblemente preparado. Festejo lo que están haciendo ustedes, de una localidad del interior, con menos gente, que se estén dedicando a difundir, pero la verdad es que el valor tiempo del dinero, el argentino de los 3 años ya lo sabe, ya sabe vivir con inflación, ya sabe lo que es pagar en cuotas, ya sabe. El problema es que no tenemos moneda, y la moneda es lo que sentencia una inversión a largo plazo. Como no tenés moneda, te cuesta fijar un alquiler, un mercado de capitales por definición es más de 2 años. Te cuesta fijar valores a más de 2 años porque no tenés moneda. Entonces tenés que recurrir a otra moneda, y ahí ya sos más dependiente del contexto global. O sea, si yo pacto un contrato en dólares, no sé, para comprar una casa, para hacer un departamento, o para fijar un alquiler, o para fijar una deuda, y bueno, termino dependiendo del contexto internacional mucho más que de mi contexto. Entonces cualquier crisis global me va a dejar mal parado. Por eso me parece que es más de una cuestión macro que una cuestión micro. La tecnología ayuda muchísimo, transparenta, hace que vos de cualquier lugar, ni sepas dónde estoy yo ahora hablando con vos, ni yo sepa dónde estás vos, y podemos estar operando en el mismo mercado. Iguala, porque todos tenemos acceso finalmente a todo. Dinamiza, le da liquidez, le da, repito, transparencia, donde antes, cuando vos nos veías llegar del recinto o lo que fuera, era como había cierta información privilegiada, porque claro, yo me enteraba un poquito antes, porque era donde recibías las órdenes, vos, che, ¿qué pasó? Hoy eso no pasa. Nosotros a veces al final sos el último que te enterás de un montón de, al menos de sensaciones térmicas, ¿no? Si escuchás mucho ruido es que el mercado está para arriba, si escuchás un silencio. Bueno, nosotros teníamos el privilegio de escucharlo antes. Yo soy marplatense, o sea, vine a vivir a Buenos Aires más grande. Y el diario llegaba a las 5 de la... El diario... Es tremendo ese cambio que está en la tarde. Sí, es tremendo ese cambio que decís, ¿no? Sí. Y si vos comprabas una acción, el precio el precio que compraste te enterabas al otro día. Bueno, todo esto fue fabuloso. O sea, lo que está viviendo el mercado es una revolución fabulosa, que incluye, no hay que tenerle miedo, pero no hay que confundir. La tecnología es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Hay un viejo dicho bursátil que dice: si un carpintero se enamora del martillo, está en problemas. Si vos te enamorás de la tecnología, estás no es el mérito lo que te lleva a derivar una orden rápido. Sigue siendo el conocimiento, sigue siendo el estómago, sigue siendo la intuición. Hay un montón de cosas que son irreemplazables. La tecnología lo que acelera es el proceso de comunicación. Perdón lo extenso de la respuesta. No, pero es buenísima, muy bien. Y ahí yo te hago la última, ya le dejo a Ale. Con la nueva ley de mercado de capitales allá del 2012, y después se corrigieron algunas cuestiones, se crearon estas figuras muy acertadas, pareciera, que son las de los comercializadores, ¿no? Agentes productores, agente global de inversiones, el agente de negociación, porque antes las bolsas estaban como concentradas en distintas partes del país, y bueno, ahora se centralizó más en lo que es Buenos Aires y por ahí lo que es el MAP en Rosario, y se crearon estas figuras de comercialización. ¿Sentís que, digamos que este esquema normativo, si querés regulatorio, es propicio para después, si se da un clima donde hay cuidado de moneda y demás, sirva, o te gusta más otro tipo de modelo? ¿Te sienta bien este?
No, sí, repito, incluye y divide mejor las tareas. Vos pensás que un agente hoy completo es un banco, y con fintech terminan siendo bancos. Es más, te diría que los bancos más grandes del mundo muchas veces no son los que conocimos cuando yo era chico o los que nosotros trabajábamos, Eva. Claro. Hoy, a ver, te lo pongo en estos términos. Mercado Libre vendió más fondos comunes de inversión en un año que todos nosotros en toda la vida. Por el acceso que daba. Amazon tiene más clientes bancarios. Es más, nosotros, mi trabajo actual, de lo que vivo, del que me paga el salario, yo estoy como secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Todas las bolsas de Iberoamérica nos juntamos. ¿Por qué? Porque un día entendimos que si Amazon empieza a decir compra y venda acciones por medio nuestro, nosotros no existimos más. En ese contexto, esto ayuda porque especializás, porque antes también había lo que nosotros llamábamos atapuntas, que es, che, tengo un tío que trabaja y que está ahí adentro, dale, y había mucha improvisación en el medio. Entonces hoy el que da un consejo financiero tiene que tener un título de idoneidad, y ya no tenés que tener tanta plata. Antes, para ser agente de bolsa tenías que ser dueño de una acción, ahora puedo acceder siendo productor, y vos podés estar desde Misiones y yo desde Mar del Plata y otro desde, no sé, Montevideo y otro, no importa dónde. El que tiene el negocio es el que tiene el cliente, y no el que tiene la patente para operar, y eso hace un mercado mucho más horizontal y, repito, mucho más transparente en la fijación de precios. Qué bueno, coincido totalmente. ¿Participaste de esa ley? ¿Les consultaron cuando fue en ese momento? Vos estás hace muchos años ya en la bolsa. No en la del 2012. La del 2012, el origen de la ley era más política. Tenía que ver con fue toda una historia, ¿no? De la intervención de algunas empresas, en un clima mucho más hostil. Entonces, como las empresas cotizando en bolsa, el gobierno, por ejemplo, pidieron, prefiero no dar nombres, pero pidieron que se intervenga y que se saque a una compañía. Entonces decíamos, bueno, pues si tiene todo bien, ¿por qué? Uno no puede avasallar la propiedad privada. Bueno, ese conflicto hizo diciendo, ¿quién es la bolsa para? Y el primer cambio fue a la fuerza. Pero se copió alguna legislación de afuera, que eso no vino mal, vino bien, porque, o sea, lo que provocó el cambio de la ley era una intención distinta a la que decían. Pero en el fondo copiaban algunas cosas que en el mundo ya funcionaban bien. Claro. Y por eso el cambio a la larga después terminó ayudando, porque si no, a veces el primer cambio es a la fuerza, si no, no lo haces. Entonces, yo discuto la intencionalidad con la que se hizo. Obviamente al principio no consultaban, porque era más que nada para sacar la autarquía, que en todos los mercados del mundo es así, es la independencia de un banco central, la independencia del que decide cotizar o no cotizar, porque si no, una persona, no vas a tener inversores si vos tenés un Estado que se puede meter dentro de una compañía de un día para otro. Entonces vos decís, ¿en qué estoy invirtiendo? ¿En el management? O mañana ese management alguien se enoja y dice, a partir de ahora no es más tuya, es mía. Bueno, todo eso generó un clima de desconfianza muy grande, que vino una caída enorme de los mercados, y después, por suerte, se fue encontrando una posición, y después sí, ya hubo más participación de todos, no mía sola, sino de un montón de referentes del mercado. Y ahí fue el cambio te diría de mando, de nacieron nuevos protagonistas, donde yo ya pasé a ser la vieja guardia, no solo por edad, sino por educación y lo que fuera, y entró un montón de gente nueva, con mucho más avesada con la tecnología, ya digital. Yo la tuve que aprender. Claro. Seba, nosotros tuvimos que pasar esa adaptación de cómo se cargaba un fondo. Entonces no somos nativos de la generación digital. Y hoy están ocupando esos roles esta gente, y a mi gusto con mucho mejor que nosotros. Claudio, bueno, buen día. Te aprovecho para preguntarte un tema que siempre lo hablamos acá con Seba y que está relacionado con justamente tratar de promover lo que tiene que ver con el mercado de capitales. ¿En qué medida, y esto para que lo escuchen, digamos, de boca a alguien que ve la gente todos los días en los medios nacionales opinar sobre los distintos temas económicos,
con esa autoridad que te da, digamos, el que te escuche mucha gente, ¿en qué medida el tener una cuenta comitente puede ayudar, digamos, en un contexto tan volátil como en el que estamos, en una provincia, además, digamos, que está dentro de un país sometido a todas estas cuestiones de volatilidad, además atravesada por asimetrías cambiarias de nuestros dos países vecinos, toda una cuestión que de alguna manera pretende abordarse con un pedido de rebaja de impuestos a la nación, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, además se enfrentan a las restricciones con las que se tienen que enfrentar, digamos, de todo tipo, por parte del Estado, las empresas, digamos, en general en su funcionamiento. ¿Cómo les puede ser útil? Digo, ¿qué gráfico podrías ofrecerle a ese empresario como para decirle, mira, te puede servir para esto, tener una cuenta comitente? Muy buena la pregunta, y los resultados están a la vista. Cuando vos ves, vamos a la actualidad, no hablemos de pasado, cuando vos ves el manejo de la pandemia y la caída económica de los países en la pandemia y la recuperación económica, vos pensás que Estados Unidos, China, España volvieron a su situación económica previa a la pandemia, con sus números macro allá por el 2019. ¿Eso por qué lo lograron? Porque tuvieron mercado de capitales. No hubo país desarrollado que no haya salido de la crisis gracias a su mercado interno, que es, promocionaron el consumo emitiendo dinero, y ese dinero lo esterilizaban vía bonos. ¿Y qué hacía un comitente? Alguien que creía en su mercado y que trabajaba en su mercado. Bueno, precisamente eso, apostar al como no iba a trabajar o se quedaba en la casa, etcétera, había más ahorro, hubo mucho más ahorro, apostar a su propio mercado. Entonces lograron financiar la crisis sin tener que emitir tanto dinero. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien lo emitían deuda, y esa deuda la compraban las mismas familias. Entonces financiaron esa crisis. Los países que no tuvimos mercado de capitales, porque estábamos en default, porque no cumplíamos la deuda, tuvimos que emitir directamente. Emitir no deuda, sino papel, y ese papel restó valor al propio papel, ¿no? Es inflación por emisión. Y ninguno de nosotros, ni Perú, ni Argentina, ni muchos de los países que tienen un mercado más chico, pudieron recomponer su situación original. Repito, porque el que tuvo que financiar la CIF y eso fue con emisión monetaria, y todos saben que eso es espurio, que estoy metiendo con menos producción, más papelitos de colores, y eso tarde o temprano genera más inflación, que es lo que estamos viviendo. Por eso te diría que el mercado no hay país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollados. Estados Unidos emite más que la Argentina. Estados Unidos tiene una deuda el triple de la Argentina, pero tiene crédito de sus propios habitantes. ¿Por qué? Porque todos creen, es más, nosotros también creemos en su moneda más que en la nuestra, y ahorramos en dólares. Por eso me parece que los resultados siempre están a la vista. El problema de los países que peor la pasaron son los que tienen una informalidad superior, Argentina y muchos países latinoamericanos con una informalidad superior al 50%. Eso hace que vos no te puedes quedar en tu casa en una cuarentena, porque vivís del trabajo en negro. Y eso complicó mucho más. Lo que tiene un mercado de capitales es transparente, todo está blanco. Vos tenés una cuenta comitente, está blanco, y está todo blanco. Entonces, desde ese proceso, con un 50% de economía informal, siempre es el motivo cuando te dicen, che, ¿por qué hay pocas empresas cotizando? Porque no les conviene, y porque tienen que tener todo blanco, y en Argentina tener todo blanco no es una ventaja comparativa. Entonces, la respuesta es esa, ¿no? Desde el punto de vista país, está claro que mejorás un montón de parámetros. Desde el punto de vista individuo, tenés mucho más alternativas de inversión, porque vos podés, está bien, ¿cuál es la alternativa? Compro dólares y los dejo. Bueno, ahora nació la posibilidad con una billetera comprar cripto y lo dejo. Pero bueno, no tenés mucho más opciones. Y el mercado lo que te da esas opciones. Puedo invertir en un CDR, en un activo de cualquier país del mundo, que es una acción de cualquier país del mundo representado en un título argentino. Puedo comprar bonos de Argentina, de cualquier lugar. Me universaliza la inversión. Y bueno, y eso es una ventaja enorme. Totalmente, Claudio, sabemos que estás muy apurado, pero queremos, leí algo en El Cronista que mañana hacen algo, mañana o pasado, con la Fundación Itaú, ¿puede ser? ¿Están así? Sí, es como es una charla como la que estamos teniendo ahora, los primeros pasos en finanzas. Qué bueno, lugar que me supo tener, porque bueno, Itaú compró los fondos Rembrandt, que eran los de ABN AMRO, así que claro, puede tener, está bueno porque eso suma, y veo que vos le metés mucha pila a todas estas cuestiones,
Claudio, te agradecemos mucho el paso Al por acá, contrario. por Sentido Económico. Y te esperamos con Diego Harfield, seguramente, que es alguien que ha estado en esta radio también, algún día acá en Oberá para hacer un asadito y compartir. Ante todo, millones de gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias, Claudio. Un abrazo Gracias. grande. Nos vemos.